sobre la violencia, sobre historia, sobre América Latina, por supuesto sobre México. Podemos platicar muy extensamente con un periodista, un hombre que acaba de hacer un ensayo precisamente en donde reflexiona sobre todos estos temas. Está en el estudio el periodista Javier Moreno, autor del libro ¿Quién manda aquí? La impotencia ante esta espiral de violencia en América Latina y, por supuesto, también en México. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Elisa. Muchas gracias por invitarme. Saludos a la audiencia. Sí, qué potente título, ¿no? Me parece que esta pregunta es una pregunta que recorre, además, no solamente el territorio de México, de la República Mexicana, el territorio de América Latina, y atraviesa el tiempo, porque haces este ensayo después de ¿cuántas entrevistas y cuántos años de periodismo? ¿3 décadas? 3 décadas. Yo llegué a México por primera vez en el año 94. Así es. Y ya no he dejado este país, o sea, he vivido aquí, he vuelto a España, he vuelto a vivir aquí, y durante los años que estuve dirigiendo el periódico El País, pues vine mucho a México y al resto de América Latina, a entrevistar a presidentes, a hablar con funcionarios. Claro, son 3 décadas de conocer gente, de conocer secretarios, de seguridad pública, entre otros, sí. De conocer a ministros, y todo eso es lo que he utilizado para el libro. Luego el eje vertebral, la columna o el arco narrativo, digamos, lo construyó con estas entrevistas con 7 expresidentes latinoamericanos, pero eso es solo una parte. El libro no es un libro de entrevistas, es un ensayo, como tú has dicho, muy bien dicho. Y en realidad, aunque yo lo titulé y la editorial lo ha respetado, la espiral de violencia, la impotencia entre la espiral de violencia en México y América Latina, en realidad es en México. Hablo con otros expresidentes latinoamericanos para ver cómo han sido las experiencias en sus países, pero siempre es para ver qué luz arrojan sobre el problema de México, qué es lo que realmente me interesa y qué es donde realmente las cifras y la situación está desbordada, ¿no? O será esa la palabra, no sé, desbordada, porque luego hay que ser como muy... sí, cautos también, porque estamos viviendo en el momento en el que nos tenemos que platicar lo que nos ha sucedido. Y qué mejor que a través de la pluma, la lente, la reflexión de alguien que lo ha observado, lo ha registrado, lo ha reporteado durante tantos años y desde la primera línea. Claro, eso es lo que yo digo, la principal aportación que yo creo que hace el libro es esa, precisamente, lo que tú dices. Yo creo que hay muchos libros, hay muchos, bueno, desde luego muchos artículos periodísticos sobre el funcionamiento de los carteles, de los narcotraficantes, de las bandas violentas, de su estructura, de su funcionamiento, sobre las víctimas también, los muertos, los desaparecidos, las fosas, el horror, ¿no? Y muy buenos muchos de ellos, o la mayoría de ellos, porque son reporteros que han vivido a pie de calle todo eso. Yo no soy un reportero de esos, ¿no? Para bien o para mal, desde muy chiquito ya me encaminaron más a tareas de edición, y bueno, ya acabé dirigiendo el periódico El País en 2 ocasiones, durante casi 10 años. Entonces yo tengo poca experiencia, o nula, o muy poca experiencia de reportear de calle. Por eso digo que hay mucha reflexión sobre eso. Lo que faltaba, creo, era poner el foco en aquellos responsables de que esto no suceda. Porque, claro, el culpable es el que mata, ¿no? El que agrede. Pero eso no tiene mucho interés desde el punto de vista político. Y sabes que los malos son malos y han sido malos desde los tiempos de Jesucristo, o antes, ¿no? Yo quería poner el foco en los que, en fin, los presidentes, los mandatarios, las personas que elegimos para que gobiernen y lleven el Estado y nos protejan de eso. Y han fracasado, como se muestra y como se ven las cifras. Me interesaba explorar esa historia. Sí, y lo haces muy bien, muy a detalle, y me llamó la atención y quería resaltar, bueno, primero el título, porque como viste, pues en el día a día, en las noches, pues vamos reportando, y se vuelve esto. Y yo llevo años reportando no sé cuántos decomisos, no sé cuántas armas,
ya agarraron a Chuchito, al Chácharas, al Chicarcas, o sea, ¿no? Al líder de la banda, ya, o sea, llevamos años. Y mientras esto sucede, crece y crece el poder, la extensión y la diversificación del crimen organizado en todo el horror que van ante la impotencia dejando de quienes deberían evitarlo. Elisa, tienes toda la razón. A mí me pasa lo mismo en el sentido de que mientras estás en el día a día, parece que no percibes, bueno, pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque cada cosa tiene su explicación. No, ahora hemos capturado a este, ahora lo otro, ahora... Sí. Y a mí me pasó lo mismo que tú dices. Yo tuve que dejar el día a día, tuve que dejar la segunda vez que fui director del periódico, dejar de estar encima, volver, ya había vuelto un año antes de México a Madrid, tomar un poco de distancia y de repente decir, bueno, aquí hay que pensar un poco y arrojar un poco de luz, en la medida de lo posible, sobre la parte que nunca miramos, que es, bueno, ¿por qué todas esas aprehensiones de armas largas, cortas, de capos grandes y pequeños? ¿Por qué? Y se matan entre ellos, y lo minimizan ¿Y por qué pese a todos esos supuestos éxitos, las cifras son cada vez peores? Javier, y el tiempo obviamente en los noticiarios es así, yo sé. Apremia. No quiero ni spoilear, pero tampoco dejar de comentar algunas cosas importantes. No es una novela, es un ensayo. Es un ensayo. Spoilear todo lo que necesites. Y bueno, y obviamente hacer la invitación, porque creo que es un trabajo muy valioso. Vale la pena leerlo para ir desmenuzando y entendiendo lo que nos ha pasado. Pero me llama la atención que inicias con este encuentro en Guanajuato con Vicente Fox, pero además con la reflexión del año en que llegaste a México, 1994. ¿Qué año? ¿Qué año? Con el asesinato de Ruiz Massieu, narras este tema de la paca. Entonces, bueno, también es la visión de un hombre que va llegando a un país en donde sucedían y siguen sucediendo cosas extraordinarias desde la narrativa oficial, ¿no? Y entonces como a través de una medium y entonces se encuentran unos huesos y entonces la paca le dice a Chapa Besanilla y resuelven el asesinato de un superpolítico, cuñado del expresidente, es una locura. No, y además, claro, efectivamente, y luego además, por eso digo lo del arco narrativo, ¿no? Cuando cuentas eso, claro, yo lo viví en aquella época, llegué y quizá fascinado por lo que estaba viviendo, ¿no? Pero luego ves que hay unas pautas, hay un hilo subterráneo que de forma misteriosa y no tan misteriosa une ese momento que parece un poco excesivo, ¿no? Casi de no sé, de telenovela, ¿no? Sí. Exagerado. Pero uno ve que pocos años después la Fiscalía sigue enredando con otras investigaciones. Luego viene lo de Ayotzinapa y Peña Nieto, la Fiscalía no es capaz de solucionarlo. El siguiente presidente, que además conviene a sus intereses políticos y ha prometido llegar y arreglar eso, y es algo que le hubiera venido muy bien a sus bases políticas también, se muestra también impotente, incapaz de solucionarlo. El fiscal vuelve todo a enredar las pruebas. Y entonces dices, bueno... Y luego llevamos 30 años con lo mismo. Y estamos en el rancho Izaguirre, ¿no? En donde no es campo de exterminio, porque entonces es, pero sí es una pieza, pero sí hay huesitos que sí muestran cremación, pero no hay nada, pero entonces entran los youtubers al lugar de los hechos, ¿no? Antes de que empiecen las investigaciones. ¿No? Y cuando has citado lo de Paca y el cadáver sembrado en el jardín de Raúl Salinas, yo creo que escribo en un momento dado que en aquel momento que todavía no existía CSI en Miami, estas series de forenses, ¿no? Pero aún así nos parecía ya desaseado, como mínimo. Decíamos, ya está raro. Que metían los huesos en un saco y se los llevaban en un saco. Ya nos parecía un poco desaseado. Bueno, han pasado 30 años y hemos visto algo muy parecido en el rancho de Izaguirre, ¿no? Entonces, ahí hay creo que poner el foco ya y decir, bueno, oiga... vamos a hablar de cuánto de verdad pueden hacer, quién manda aquí y hasta dónde pueden llegar los poderes que los ciudadanos les hemos entregado democráticamente para que nos protejan de los violentos. Estimado Javier, nos quedamos por lo pronto con estas ideas, con esta introducción de mucho de lo que podemos platicar, hacer la invitación para
para que puedan leer este ensayo, este libro, este trabajo que es el producto de muchos años, de 30 años de trabajo periodístico y de conocimiento. Y sigamos en contacto, si nos lo permites, para Como poder quieras, seguir platicando, Elisa, y desmenuzando. cuando quieras. Sí. Muchísimas gracias, A ti. Javier. Buenas noches.